¿Qué tal? Buenas tardes, vamos a continuar. Bueno, después de haber revisado un poco las últimas operaciones que vimos relacionadas con lo que fue los métodos de procesamiento espacial, donde se incluyó tanto la clasificación de los filtros lineales como no lineales, bueno, vamos a describir un método de calibración ya propiamente orientado a lo que sería un pequeño sistema de visión, ¿sí? Entonces, bueno, ya el de la sesión pasada, les dejé ya por escrito lo que sería el apunte en lo que consiste este método de calibración. Aquí nada más, bueno, vamos a dar una descripción o un repaso así rápido para sobre este método dejarles una actividad. Y aquí, bueno, ampliar un poco más o ya mencionarles que propiamente pues ya estaríamos trabajando en lo que consiste un sistema de visión. Acuérdense que las herramientas u operaciones que hemos visto para el procesado de imágenes, pues básicamente las vamos a utilizar para extraer características de lo que son las imágenes u objetos que aparecen en escena. Y acuérdense que la intención, o en nuestro caso de nosotros, es orientar a que esas características sean interpretadas por una computadora, ¿vale? A diferencia de darle la aplicación de mejora de imagen, donde ahí pues a lo mejor el usuario final de la información pues es una persona. Entonces decíamos que ahí es donde se distinguía o se difería entre lo que era el sistema de visión por computadora, donde hacía el procesado de imágenes para extracción de características entendibles por una computadora, a diferencia de un procesado de imágenes para mejora donde el intérprete iba a ser una persona. Hacíamos esas dos distinciones. Entonces, hablando ya propiamente de lo que es un sistema de visión, aquí simplemente recordar que va a incluir tanto los algoritmos de procesado de imágenes como propiamente lo que es la elección de la cámara para hacer la toma de imágenes, y asociado a lo que es la toma de imágenes, normalmente vamos o debemos de incluir un sistema de iluminación. Obviamente, si nosotros en la aplicación que vamos a desarrollar el entorno o el ambiente donde se van a tomar las fotografías ya cuenta o presenta las características de iluminación apropiadas, pues digamos que no es necesario que de nuestra cuenta hagamos un sistema de iluminación adicional, ¿vale? Aquí el comentario sería porque bueno, en varias de las aplicaciones, si es necesario o si es conveniente que nosotros hagamos la inclusión de un sistema de iluminación junto con la cámara, porque eso, bueno, nos va a permitir ahorrar, bueno, por un lado, resaltar características de los propios objetos que aparecen en escena, y en ese sentido, pues, nos van a ayudar a que las operaciones que nosotros tengamos que aplicar sean más sencillas, ¿vale? En entornos ya muy difíciles o muy complejos, quizás donde sea difícil, y aquí ya les estoy hablando yo de un sistema de visión para un robot móvil, hablando de un robot de explorador, ya sea de ruedas o bien algún submarino o algo así donde se tenga que explorar o accesar, vamos a decir en general a terrenos desconocidos, pues ahí además de la tecnología mínima con la que pudiera contar el robot o iluminación, aquí en la práctica, a diferencia de un sistema de visión industrial, pues nosotros siempre tenemos la ventaja de que nos van a indicar cuáles serán las condiciones de funcionamiento. En ese sentido, pues nosotros podemos ubicar estratégicamente los diferentes lámparas para generar menos interferencia en la captura de imágenes. Pero a diferencia de lo que pudiera ser les decía, un robot de explorador, pues ahí sí, no, como no conocemos el entorno, el ambiente donde va a incursionar, pues difícilmente nosotros de antemano podemos hacer una planeación de la iluminación. Entonces, no quiere decir en esa situación que no van a funcionar nuestras herramientas de procesamiento, pero aquí sí el inconveniente o la posible desventaja es
que sí tenemos que aplicar más operaciones. Y en ese sentido, los algoritmos deben de ser todavía un poco más elaborados o más robustos para que puedan solventar situaciones de iluminación que quizás debido a las condiciones del ambiente no fueron las adecuadas, ¿vale? Entonces vean que ahí también hay una gran diferencia que se puede presentar en un sistema de visión en función de la aplicación, ¿vale? Entonces, otra vez, les decía, en un entorno industrial, normalmente nosotros de antemano, si nos encargan diseñar un sistema de visión, podemos tomar en cuenta todas las variables e incluso nosotros mismos podemos diseñar ahí la estructura donde de manera estratégica nosotros podemos poner diferentes puntos de iluminación, a diferencia de una aplicación para navegación de un robot móvil, pues ahí sí ya aun cuando nosotros hagamos o incluyamos dentro del robot móvil lo que son diferentes puntos de iluminación, pues no sabemos el entorno donde vaya a explorar si esos puntos que pusimos son suficientes, ¿sí? Entonces, también atendiendo a eso, hay que ser cuidadosos en seleccionar las operaciones a aplicar. Les digo, en algunos casos, pues quizás sea muy necesario poner elaborar muchas operaciones, que a final de cuentas, pues como les comentaba yo en un principio, el inconveniente se va a traducir a que nuestro sistema simplemente va a tardar un poco más en tomar una decisión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya hablando o aterrizando un poco las ideas que hemos visto al momento, que les digo, todavía nos falta ver otras más que nos van a ayudar a facilitar o a complementar los sistemas que vayamos a ver, pero ahorita, bueno, ya para que vayan viendo un punto objetivo de lo que sería un sistema de visión, pues creo que con lo que conocemos hasta el momento ya podemos hacer un sistema, un pequeño sistema de visión, vamos a decirlo así, en este caso, que lo vamos a utilizar para medir las dimensiones de los objetos. Yo les decía, o igual ustedes si ya se habrán enterado un poco más o metido a las aplicaciones de los sistemas de visión, desde el punto de vista de los sistemas de calidad, les comentaba que igual, ¿no? Teníamos todo una línea de productos o un lote de productos de una línea y el interés era verificar sus dimensiones para ver si el lote se consideraba de buena o mala calidad. Aquí cabe mencionar que este tipo de tareas a nivel industrial, pues todavía en muchas empresas, todavía se genera de forma manual. Y hablo de empresas que a lo mejor todavía no invierten en tecnología o no se han dado la tarea de voltear a ver qué herramientas tecnológicas pueden servir. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que el factor humano ante este tipo de actividades suele influir mucho en lo que serían estas normas de calidad. Por ejemplo, decíamos, o yo les comentaba que nosotros mismos, si hacemos el ejercicio y tenemos por ahí un flexómetro, un vernier a la mano, y de pronto simplemente cuando nos ponemos a maquinar ahí algunas piezas, que las estamos fabricando, vamos a decir, un poco en serie, al paso de que ya llevamos algunas 10 o 20 piezas, pues ya nos empezamos a fatigar y ya no es el mismo entusiasmo que tenemos al principio que al final o cuando ya llevamos 20 piezas, ahí ya es muy probable o más bien se van incrementando las probabilidades de que cometamos errores en las mediciones. ¿Vale? Entonces, y les digo, básicamente estoy hablando de poco productos desde el punto de vista de la producción industrial, pero si ya hablamos de que hay que revisar 100, 200, 500 productos, aunque tengan que ver propiamente con puras mediciones, pues vean que ahí la variable factor humano pues ya es más susceptible de que cometa errores. Bien, entonces una mejora o una de las mejoras que se genera de ver ese tipo de situaciones, pues ya saben, ¿no? En su mayoría, cuando una tarea es muy repetitiva, pues la recomendación es utilizar un robot. Aquí en este caso, como es una tarea repetitiva de estar haciendo mediciones, pues en este caso hablaríamos de un sistema de visión artificial, ¿vale? Entonces, este método de calibración, que bueno, si revisaron el documento que dejábamos, es limitado, pues para ciertas aplicaciones, pues se puede utilizar muy bien,
y nos puede ayudar a solventar el problema. Entonces, bueno, vamos a revisar rápidamente el apunte que les digo, ya lo tienen, ya lo leyeron. Igual si tuvieron alguna duda o comentario sobre el mismo apunte, ahorita que vayamos haciendo la revisión o que avancemos rápidamente, me lo van indicando. Entonces, cuando se habla de lo que es la calibración de cámaras, básicamente el interés es porque, bueno, nosotros ahorita ya hemos hablado de píxeles, bueno, y posteriormente vamos a hablar de que si nosotros quisiéramos extraer características de tipo geométricas de un objeto, pues a final de cuentas todo va a quedar en términos de píxeles. Por ejemplo, si capturamos una imagen, podemos obtener su área, superficie, y bueno, a final de cuentas vamos a decir que abarca, no sé, 100, 200, 500, 1000 píxeles, ¿sí? Pero ya en la práctica, pues, o igual para un usuario que está haciendo maquinado de piezas, pues ya no le es tan útil o ya no es tan práctico que la computadora le esté indicando, bueno, que la pieza que usa, pues, o que está maquinando, manufacturando, tiene tantos píxeles de longitud, etcétera, sino más bien lo que quiere un usuario final, pues es que le indique si cumple con la longitud adecuada, hablando, no sé, de 10 milímetros, de 20 milímetros, 15 milímetros, etcétera. Entonces, en ese sentido, o parte de la función del sistema de visión sería hacer una conversión o una equivalencia entre píxeles y unidades métricas para poder entregar información de manera adecuada. Entonces, ahí es donde entra el concepto de calibración. Entonces, aquí cuando hablamos de una calibración de cámaras dentro de los sistemas de procesamiento de imágenes, básicamente nos estamos refiriendo a encontrar una relación entre las unidades de píxeles y las unidades dimensionales o físicas. Una vez que nosotros hemos establecido una relación, entonces ya podemos encontrar factores de equivalencia y por lo tanto poder interactuar con el mundo real y debido a esa interacción y debido a que ya hemos hecho una calibración o en otras palabras hemos encontrado una relación entre la información digital y la información del mundo real, pues ya podemos a través de nuestro sistema de cámara y algoritmos de procesado de imagen indicar ciertos parámetros físicos, ¿no? Como indico, pudiera ser la medida o medición de las dimensiones de los objetos de interés. Entonces, aquí yo les hablo de lo que es un método 1, porque en general, vamos a encontrar, o es posible que encontremos dentro de la literatura de sistemas de visión, diferentes métodos de calibración. En particular, nosotros vamos a ver dos, este primero que estamos discutiendo ahora y un segundo que es un poco más elaborado, pero que mucho supera a este que estamos describiendo, lo supera, pero además este tiene un uso más generalizado, ¿sí? Más generalizado que ustedes van a encontrar en cualquier sistema de visión, incluso en los sistemas, en los llamados sistemas de navegación a los que hago referencia, ¿sí? Entonces, porque ya hablamos en este caso, fíjense, hablo de un sistema de visión o este método 1 que utiliza una sola cámara. Habrá aplicaciones ya u otro tipo de aplicaciones donde nosotros tengamos la necesidad de ubicar un objeto en el espacio. Entonces, para poder ubicar ese objeto en el espacio, pues muchas de las veces no es suficiente con el uso de una sola cámara. Aquí está, bueno, también otra observación, todos los ejemplos que hemos estado viendo es bajo el supuesto que la cámara que yo tengo es una cámara fija. Obviamente, si yo quisiera solventar un problema de visión estereoscópica, esa visión estereoscópica se refiere a que yo utilice dos o más cámaras, ¿sí? Entonces, la visión estereoscópica o de dos o más cámaras me va a ayudar para que yo pueda ubicar un objeto en el espacio, ¿sí? Entonces, para que yo pueda hacer una medición tridimensional, de acuerdo al aspecto teórico, necesitamos al menos dos cámaras. O bien, se puede solventar ese asunto de las dos cámaras en algunos casos,
si es que yo tengo una cámara, pero esta no es estática, que sea móvil. Entonces, bueno, hay varias formas de resolver, pero digamos que lo más común es, o actualmente todavía lo más común sigue siendo, utilizar un sistema de visión estereoscópico para aplicaciones. Y recuerden, cuando hablemos de visión estéreo, es que necesitamos dos o más cámaras. Pero bueno, por el momento veamos este método. Antes de que nosotros lleguemos a ese concepto de la visión estereoscópica, pues todavía requerimos otras herramientas que iremos viendo conforme vayamos avanzando. Bien, entonces en este primer método, les decía, o el concepto de calibración es simplemente encontrar una relación entre las dimensiones digitales y las dimensiones físicas. Entonces aquí una idea interesante, o que se puede utilizar en este caso, pues es utilizar una estructura de referencia. El requisito de esa estructura de referencia, pues es básicamente que nosotros tengamos conocimiento previo de las dimensiones de la estructura, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera nosotros lo que vamos a hacer es una relación directa, una relación lineal entre las dimensiones de ese objeto y los píxeles que este objeto llegue a cubrir, ¿vale? Entonces, para este método de calibración, primero, nosotros, y en general aquí lo importante de este método o lo factible, es que nosotros podemos definir esa estructura. Bien puede ser un rectángulo, un círculo, un cuadrado, etcétera. Aquí la única condición es que nosotros previamente hayamos tomado una medición de ese objeto, ¿vale? Y ahora, una vez que nosotros hayamos tomado las dimensiones de ese objeto, el siguiente paso es, o perdón, una vez que tengamos esa estructura que nosotros hayamos definido como de referencia, el siguiente paso es tomar una fotografía. Tomar una fotografía y luego medir en píxeles las dimensiones de ese objeto, ¿sale? Bueno, aquí en este caso, suponiendo que yo tengo una estructura de referencia, que en este caso es un cuadrado, y yo previamente hice una medición con algún instrumento, puede ser el flexómetro, vernier, aquí ya dependerá de la resolución que necesitemos para las piezas que vamos a medir. En este caso, esta estructura, digamos que era de 10 milímetros y era cuadrada, entonces por lo tanto cada lado tiene 10 milímetros. Posteriormente, lo que podemos hacer es hacer una medición en píxeles y eso ya lo hacemos mediante el procesamiento de imágenes. Aquí básicamente vean que para hacer eso, pues sí es ya muy importante que tengamos una imagen umbralizada donde, bueno, el objeto se pueda resaltar o separar de lo que es el fondo de la imagen. Y una vez hecho eso, pues podemos establecer dos factores o constantes para filas y renglones que básicamente son los que nos van a representar la relación entre las dimensiones físicas y las virtuales o digitales. En este caso, vamos a medir la longitud de los renglones, la longitud de las columnas en píxeles y mediante la siguiente relación, que es básicamente una especie de regla de tres, podemos encontrar esos factores, ¿sí? Entonces vean, en este caso es el cociente de la longitud real de los renglones o en la dirección de los renglones, es decir, esta es la dirección vertical respecto a la medición en píxeles y lo mismo para las columnas respecto a la medición en píxeles. Aquí, bueno, en este caso estoy utilizando la misma variable de los renglones porque determinamos que esto es un cuadrado, es decir, hay la misma longitud horizontal y vertical. De esta manera, vean que aquí lo que hay que observar es que las unidades de esas constantes, ¿cuáles serían? Serían milímetros por píxel, ¿sí? Entonces, cada una de estas constantes me está indicando cuántos milímetros abarca cada uno de los píxeles de la imagen. De esta manera, pues, o estos factores, de alguna manera me están representando también un factor de conversión entre píxeles y milímetros.
Simplemente basta con hacer una multiplicación del número de píxeles que aparecen en imagen para poder obtener las dimensiones en milímetros. Vean que estos factores básicamente me están indicando a establecer la relación que hay entre las unidades, vamos a decir, del mundo físico, que son milímetros, y las unidades del mundo digital, que son los píxeles. Por lo tanto, fíjense aquí lo que dice, la obtención de estos factores, o esto que acabamos de hacer aquí, es la calibración. ¿Sí? Esto es el resultado de calibrar, o una vez que identificamos esto, quiere decir que hemos calibrado la cámara. Y una vez que ya la hemos calibrado, pues ya simplemente es utilizar esos factores ya en la aplicación. ¿Sí? Entonces, previo a la aplicación, aquí hicimos una calibración. Una vez que ya calibramos, entonces lo que sigue ya es hacer la aplicación del sistema de visión. Y aquí vean, bueno, nuestro sistema de visión, o una vez que ya hemos hecho una calibración de este tipo, las aplicaciones que yo puedo hacer con esto simplemente va a ser medir dimensiones de objetos. ¿Sí? Entonces es para medir dimensiones nada más. Ese sería ya nuestro sistema de visión, un sistema de visión que sea capaz de medir dimensiones de objetos. Ahora, aquí nada más cabe señalar que bueno, así como es de simple la elaboración de este método de calibración, bueno, por un lado digamos que es simple, pero también cabe mencionar que es funcional, ¿sí? Funcional que ya podemos resolver un cierto conjunto de problemas. Pero bueno, también vale la pena decir o mencionar que también tiene ciertas limitaciones. ¿Como cuáles limitaciones? Al final de cuentas, estas limitaciones que les menciono, pues tiene que ver o está relacionado directamente con la tolerancia. Por ejemplo, aquí el supuesto sería que yo esta imagen o este objeto lo tomé primero cuando la cámara estaba a una cierta distancia, ¿sí? Entonces ustedes estarán de acuerdo o igual lo van a experimentar. No es lo mismo que tomen ahí la fotografía, digamos, tienen ahí su objeto de referencia y de hecho lo hacen como experimento. No es lo mismo que tomen la fotografía cuando están a, no sé, a 5 milímetros, perdón, a unos 5 centímetros, y luego alejan la cámara del objetivo o del objeto ahora a 20 centímetros, y van a ver que ya cambió, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de la, vamos a decir, de la perspectiva. Entonces, para que vean que si, no es lo mismo que tomemos una fotografía así tan cerca y de lejos, porque ahí ya vamos a tener variación. De hecho, si hacemos el cálculo de estos factores de conversión bajo esas dos condiciones, vamos a encontrar que este factor va a ser muy distinto. Entonces vean que ahí ya estamos observando que este sistema o este método de calibración es sensible a la distancia que hay entre la cámara y los objetos. Entonces, aquí, ¿qué es lo adecuado cuando utilicemos este método de calibración? Bueno, el supuesto aquí sería que la cámara yo la tengo ubicada, o más bien, está fija en una estructura. Y esa estructura quizás yo puedo, para una aplicación, hacer que la distancia en los objetos, de alguna manera esa cámara debe de quedar empotrada para que quede fija. Entonces, cada vez que yo aleje esa cámara o la acerque una, una distancia considerable, quiere decir que lo único que tengo, o más bien lo que debo de hacer es volver a hacer el método de calibración para que no haya problema. ¿Sí? Entonces, para resolver ese inconveniente de que sea sensible a la distancia, pues ya en la aplicación práctica lo que tengo que hacer es dejarla fija. Esa es una opción. Otra opción que yo puedo utilizar para no depender de que si la cámara está fija o no,
pues otra alternativa o estrategia que se puede utilizar es que la estructura de referencia siempre aparezca en las imágenes. ¿Sí? De esta manera, si yo hago que la estructura de referencia siempre aparezca en las imágenes, pues ahí ya no hay problema de que si la cámara se acerca o se aleja. Como en la misma cantidad de alejarse o acercarse está apareciendo siempre el objeto de referencia, que yo conozco cuáles son sus dimensiones reales, pues entonces quiere decir que ya cada vez que yo quiera hacer una medición, pues tengo que estar estimando o calculando los factores de conversión. ¿Sí? Ahí sería, bueno, eso nos quita el que aparezca la estructura de referencia siempre en las imágenes, pues nos quita el problema de que la cámara tenga que estar fija. Pero desde el punto de vista de software, pues implica que cada vez nosotros tengamos que estar calculando o haciendo la calibración. ¿Sí? Entonces, tendríamos que estar estimando en cada fotografía esos dos parámetros. Pero bueno, vean que aquí a final de cuentas, aquí este problema se traduce por software y en el caso de que tendríamos que dejar fija la cámara, pues es un problema que podemos resolver en hardware, ¿no? Entonces, para que vean que ese problemita o ese inconveniente que pudiera surgir por utilizar este método de calibración, pues aquí ya tenemos dos formas de poder resolver o disminuir esta situación. Bueno, aquí también en el apunte creo que sí se los incluí, lo que era un ejemplo. En este caso, bueno, estoy tomando como ejemplo lo que es una moneda de denominación de 2 pesos. Aquí la cámara o la configuración que utilicé para la cámara fue de 240 por 320 píxeles. Y bueno, normalmente la pasamos a niveles de gris. Vean, aquí en este caso, yo no, bueno, estoy dejando de lado el problema de la iluminación y vean cuál es el problema que resulta si no controlo yo la iluminación. Pues que aquí del lado derecho tiene esta sombra, ¿sí? Y aquí está la sombra. Entonces, si yo hago esto de manera automatizada, pues yo tengo que asegurar de alguna manera que esta sombra que aparece aquí, por ejemplo, cuando yo mida esta dimensión horizontal, cuando yo haga la medición horizontal, pues que yo esté marcando aquí el punto correcto, no que confunda la sombra como parte del objeto, ¿vale? Entonces, pues ahí si lo incluimos, pues ahí ya vamos a tener un error considerable y ya nuestro sistema de visión no se va a comportar de manera adecuada. Entonces, sin embargo, si aquí hubiéramos cuidado la iluminación, pues a lo mejor buscaríamos un punto donde el efecto de la sombra fuera mínimo, ¿vale? De tal manera que eso me va a permitir simplificar los algoritmos. Aquí en este caso, como genera una sombra, pues yo tengo que poner énfasis en tratar de eliminar esa información, ¿sí? Para que no se confunda aquí el sistema de visión y lo tome como parte del borde de este objeto de referencia. Bueno, entonces, después de la conversión a nivel de gris, o más bien en esa conversión a nivel de gris, que ya aplicando operaciones seguiría la umbralización, marcamos ahí algunos puntos de referencia. A ver, en este caso, bueno, aquí todavía no dijimos, no. Bueno, son de dimensiones conocidas, acá más adelante indicamos de qué dimensiones. Simplemente marcamos los puntos de interés. Bueno, marqué 2 puntos horizontales y 2 verticales. ¿Sí? Entonces, fíjense, para el eje X, el diámetro en píxeles sería este. El eje X, acuérdense aquí la imagen, este es el origen, este es el eje X y este es el eje Y. Para el eje X,
Vean aquí la información que aparece en este lado. El primer parámetro son las X y el segundo son las Y. Entonces para X, bueno, con estos dos puntos que fue como se mide el diámetro en X. Entonces uno vale 123 y este vale 228. Entonces para calcular este diámetro sería la resta de 228 menos 123. Aquí está. Entonces esto mide 105 píxeles. Y para el eje Y, de manera similar, nada más que para el eje Y serían estos dos puntos, sería este y este. Entonces, para este diámetro, la diferencia sería 169 menos 64 y tenemos 105 píxeles. Entonces, ya tenemos las dimensiones de ese objeto de referencia en píxeles y sus dimensiones reales es que tiene un diámetro de 22.5 milímetros. Decimos, por lo tanto, los factores de calibración serían, en este caso son iguales, tanto para renglones y columnas bueno, son iguales porque es un objeto redondo. 22.5 entre 105 píxeles y nos queda que cada una de las constantes nos da una equivalencia de 0.2 milímetros por píxel. ¿Vale? Entonces, con esto, o para este ejemplo que les estoy comentando, ya encontramos su calibración, o esta sería su calibración. Y ahora sí, lo que sigue a continuación dice, para la aplicación del sistema de visión, se utilizan estos factores para estimar las dimensiones reales. Por ejemplo, bueno, aquí vean, esta aplicación la orienté en una línea de producción de clavos para concreto. Se toma una muestra para verificar que se cumpla la especificación de la longitud del producto. Entonces, bueno, suponiendo que en la banda transportadora van estas tres variantes de producto, entonces, tomando como ejemplo el objeto A, bueno, dice, se captura la imagen del objeto a inspeccionar en la pieza A y se hace el procesamiento de la imagen para identificar los puntos de referencia. Y en este caso, bueno, ya se trabaja con imagen umbralizada y la longitud de estos productos o de estas piezas, por ejemplo, para la pieza A, que es la que estamos tomando como referencia, aquí, bueno, esa longitud que estoy midiendo está sobre el eje vertical, que son la Y, entonces la longitud sería 147 menos 21. Y vemos que dice aquí, dice, después de hacer el procesamiento se puede estimar la longitud en dimensiones reales de la pieza A utilizando la calibración que obtuvimos previamente. Entonces decimos, para este ejemplo se obtiene una longitud en píxeles, se supone que la pieza está alineada al eje Y, entonces su longitud en píxeles es 147 menos 21 nos da 126 píxeles. Y la estimación de longitud en milímetros por el sistema de visión y utilizando la calibración que ya vimos, era simplemente el producto, los 126 píxeles por el 0.2 milímetros por píxel para darnos un total de 25.2 milímetros. Dice, la medida real o especificación del producto de la longitud de la pieza A es de 1 pulgada, ¿vale? Entonces, vamos a decir que los datos técnicos o como fue caracterizada esa línea de producción es para generar que la pieza tipo A tuviera una longitud de 1 pulgada, que bueno, traducido a milímetros es de 25.4 y el sistema de visión nos está entregando que para que esa pieza tipo A tiene una longitud de 25.2. Para poder dar o cuantificar una desviación de eso, pues un parámetro utilizado es el error porcentual. Entonces, ese error porcentual lo podemos calcular a partir de la expresión que sería el valor verdadero, que es la especificación técnica, menos el valor obtenido, que fue lo que midió el sistema de visión, sobre el valor verdadero.
y eso multiplicado por 100 para que nos queden términos porcentuales. Entonces vean que aquí el porcentaje o desviación de esa pieza tipo A fue del 0.8% respecto al valor verdadero o al valor esperado. Aquí ya nada más para completar o para concluir, pues sería simplemente, bueno, deberíamos de tener la información de cuál es la tolerancia máxima esperada o mínima para esta línea de producción. Para nosotros, a partir de este dato, indicar si es que la pieza tipo A está dentro de los márgenes y por lo tanto se puede ser clasificada como una pieza correcta o si no, identificarla como una pieza incorrecta. ¿Vale? Ese sería el uso de este método de calibración, que ahí tenemos nuestro sistema de visión que está monitoreando una banda transportadora y el supuesto es que dentro de esta banda transportadora pues simplemente se van presentando los productos o las piezas de la línea de producción y nosotros vamos identificando, vamos leyendo cuál de ellas fue fabricada de manera incorrecta y cuál de ellas pues presentó ahí alguna imprecisión. Y bueno, que esto es básicamente lo que tenemos en el apunte. No sé si del apunte o de este método hay alguna duda o comentario. Pues no, en sí es solo sacar la proporción por píxel. Es correcto. Bueno, entonces, como actividad para la implementación de este método, lo que van a hacer es ustedes a seleccionar unas, que diríamos unas 20, bueno, unas 10 piezas. Hay de lo que tengan a la mano. Pueden ser resistencias, capacitores, tornillos, tuercas, no sé, lo que se les ocurra, incluso ahí su teléfono, su credencial, no sé, 10 objetos que se les ocurran. Igual si es bueno, si son de la misma clase, es decir, por ejemplo, hablando de tuercas, pues nada más que sean distintas, ¿no? No vayan a tener una tuerca y le saquen 10 fotografías, sino más bien procuren que sean 10 tuercas distintas para que se pueda validar un poco más de forma más general este método. Entonces el ejercicio sería ese, que capturaran 10 fotografías de 10 objetos distintos. Les digo, pueden ser distintos, me refiero eh, a que pueden ser de la misma clase, es decir, clavo, tornillo, tuerca, o bien si pueden ustedes poner diferentes objetos, eso también es válido. Aquí lo que quiero que vean es que ustedes previamente esos objetos midan sus dimensiones, ya sea con bueno, en este caso por cuestión de facilitarnos ahí lo que tengamos a la mano, que hagan la medición con algún instrumento graduado en milímetros, ¿sí? Les digo, ya si tuviéramos al alcance ya más precisión, pues ya les diría con algún vernier o con algún micrómetro, pero bueno, creo que esto ya es ir más un poco más allá y además, bueno, no todos podemos tener esas herramientas a la mano, pero lo que sí podemos tener todos quizás puede ser una regla graduada en milímetros y utilicémosla como referencia, ¿sí? Entonces, en una tablita, ya en su reporte, en una tabla, van a poner en el primer columna objeto 1, objeto 2, etcétera, y nada más en un esquema previo que me digan cuáles son las dimensiones a considerar o a medir. O incluso ahí en la misma tabla pueden poner ahí una imagen del objeto. Y si ponen algún objeto de forma rectangular, por ejemplo, me van a agregar dos columnas para que me indican cuál es el largo y ancho de ese objeto y me ponen la medida tanto en píxeles como en milímetros y bueno, previamente en la tabla me van a decir cuáles fueron los factores de calibración que encontraron.
Y en una columna también en esa tabla me van a indicar cuál fue el error porcentual de la medición. Aquí nada más para seleccionar estos puntos. Esto, bueno, dos formas. Les digo, como todavía nos falta ver algunos detalles más de la detección de bordes y detección de esquinas, a lo mejor todavía no lo podemos hacer tan automático, pero esto lo pueden hacer así de manera manual ahí en MATLAB, en las figuras. Bueno, ahorita déjenme compartirles MATLAB para darles dos ideas de cómo lo pueden hacer o cómo pueden identificar esos puntos. Básicamente, bueno, dos opciones, ¿no? Una de ellas, pues sí, es todavía hacer todo de forma muy manual, pero la segunda sí ya se puede hacer un poco más automático el proceso, ¿vale? Bueno, aquí yo previamente ya cargué una figura. Les digo, aquí la forma más manual, bueno, vamos a suponer que esta ya es mi figura que ya la imprimieron o ya la umbralizaron. Entonces con bueno, ahí se están viendo la pantalla de MATLAB, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Con este cursor, o con este icono, perdón, que dice Data Cursor, lo seleccionamos y simplemente nos ubicamos en los puntos de interés y damos un clic. Y ahí ya nos pone la información, ¿sale? Puede ser ahí, y bueno, y así de manera sucesiva. Por ejemplo, acá, bueno, ahí lo presionamos y creo que le damos clic derecho y ahí aparece el menú para que sigamos seleccionando otros puntos, ¿sí? Y que los deje ahí fijos. Ok, bueno, aquí en el ejemplo que yo les ponía en el documento de Word, ahí yo les decía, suponga que están alineados en horizontal o en vertical. Pero cuando están así inclinados como esto, pues digamos que para poder encontrar esa distancia en píxeles, lo que vamos a hacer es la distancia entre dos puntos. Es decir, hay que usar la ecuación creo que del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Es decir, yo conozco un punto XY y conozco otro punto XY, calcular cuál es la distancia, que sería la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado raíz. Eso cuando el objeto esté así inclinado como esto, ¿sí? Si el objeto está completamente alineado a la horizontal o a la vertical, bueno, de hecho lo que se utiliza es esa misma ecuación, pero queda más sencilla porque nada más toma en consideración una coordenada, ¿vale? Esa es una forma. Y les digo, esto ya es, sí, todavía es bastante, hacerlo de forma muy manual. No, ya este me murió. Bueno, esa era una forma. Otra, vean, es utilizar este comando que se llamaginput, ¿sí? Con este comando ginput, yo lo que le paso como parámetro es cuántos puntos quiero seleccionar de la imagen. Y cada vez que yo le dé un clic sobre la imagen, me regresa las coordenadas X y Y. Vamos a ver. Fíjense, voy a volver a correr este comando. Obviamente, esto lo hace sobre la figura que está previamente seleccionada.
que aquí esto se llama la figura 2. Como como yo solamente, ahorita en este momento, solamente está disponible esta figura, pues en cuanto yo ejecute el comando, directamente va a brincar a esta figura. Si yo tuviera abiertas otras figuras, ahí les recomiendo que antes de que ejecutemos el comando, le indiquemos qué figura estamos trabajando. Por ejemplo, podemos decirle, a ver, bueno, antes de esto, voy a ejecutar el comando. Otra vez, y le estoy diciendo, le estoy indicando que nada más voy a capturar un solo punto. ¿Sí? Le doy Enter y en ese momento vean cómo cambia el cursor y me manda aquí a la imagen. Entonces ahora sí, aquí yo puedo seleccionar un píxel de interés, le doy un clic, ya desaparece el cursor, pero ya de manera automática, cuando yo le di ese clic, ya me está indicando la coordenada, X y Y. ¿Sí? Entonces vean que de esta manera, pues yo puedo hacer que estos datos capturarlos de manera, vamos a decir, un poco interactiva dentro del programa, y no es necesario que yo lo seleccione de manera manual y luego lo tenga que capturar para hacer cálculos, sino más bien aquí dentro de la misma script de MATLAB, como esto yo lo estoy haciendo de manera automática, justo cuando acabo de seleccionar los puntos, otra vez el programa se regresa al script y puedo seguir continuando y ya puedo hacer uso del contenido de estas variables porque yo sé que ahí están las coordenadas. Lo voy a volver a ejecutar, pero ahora aquí le voy a pasar, le indico que quiero 2 puntos. Entonces le doy Enter y vean, aquí otra vez la forma del cursor, aquí otra vez le selecciono este primer punto, ya le di un clic y vean el cursor todavía se conserva, está esperando el segundo clic. Si yo no le termino de dar los puntos que le dije, pues aquí se va a quedar ciclado el programa, ¿vale? Entonces aquí le doy el segundo clic. Ya ya vean que cambió la forma del cursor, quiere decir que ya terminó. Y vean, el primer clic, aquí está la coordenada, 369 en X y 76 en Y. El segundo clic es 276 en X y 309 en Y. Es decir, vean que la información en este caso fue de 2 puntos, me los guardó en un vector para X y en un vector para Y. ¿Sale? Entonces, esta es una segunda forma de poder accesar al comando. Les decía, si hay más figuras abiertas, lo que podemos hacer es nosotros decirle figure y aquí entre paréntesis yo le digo de cuál figura quiero tomar esos puntos. Como aquí yo solamente tengo la 2, pues le pongo ahí la 2. Bueno, aquí lo estoy ejecutando en línea de comandos. Ustedes ahí en su script pueden poner figure y en otro renglón el G-input. Y así directamente pues se va a ir a la figura 2. ¿Sí? Les digo, esto es útil para cuando tenemos abiertas más de una figura. Obviamente aquí la pequeña desviación que vamos a tener, ¿de qué depende? De que nosotros aquí la selección la estamos haciendo a ojo. Que ya cuando veamos más adelante, aquí, bueno, aquí ya seleccioné los 2 puntos y aquí está la información. ¿Sí? Lo que les comento. Aquí nosotros la selección la estamos haciendo así como que a tanteo. ¿Sí? Aquí o ya más adelante o aquí incluso en este mismo podemos resaltar los bordes. Les digo, ya hacer el procesamiento de imágenes, resaltar los bordes para que nosotros nos ayude y poder aquí establecer las marcas, ¿sí? De una manera más precisa. O bien, ya cuando veamos que hagamos un método o un procedimiento para detectar esquinas, que a lo mejor lo podemos identificar como una esquina, y a lo mejor aquí ya de manera más automática se selecciona este punto, y aquí veríamos a ver qué característica nos es más útil para señalar ahora este punto, ¿sí? Pero eso ya es hacer un sistema todavía más automático, ¿vale?
Bien, no sé si de esto último que acabamos de comentar hay alguna pregunta o comentario. Nada más una duda sobre la Sí, actividad. ¿Tenemos que tomar foto por objeto o podemos meter varios objetos en una foto? yo les recomiendo por facilidad que tomen mm, foto por, bueno, más bien se los dejo libre. ¿Por qué les digo foto por objeto? Si toman varios, todos los objetos en una misma foto, a ver, bueno, no, creo que no hay problema. En este caso, como lo estamos haciendo de forma semi-manual, no hay problema. No, entonces sí los pueden tomar todos en una misma imagen, sin ningún problema. Ok, gracias, profe. No, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, si no hay algún comentario adicional, pues por hoy sería todo y nos vemos en la siguiente sesión. ¿Vale? Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, cuídese. De nada, hasta luego.